dos antecedentes, uno más bien remoto en el tiempo y otro relativamente cercano. El más distante es un trabajo que hice con Marieta Quintero entre el 2003 y el 2005, a propósito de la creación del Consejo Nacional de Acreditación de fines del 98 y de la necesidad de que los programas de educación del país se acreditaran y construyeran unos documentos en los que la pedagogía fuese pensada como un saber fundante, me imagino que recuerdan eso, y en la que en los documentos que se presentaban para la acreditación previa, que se llamaba en ese entonces, también se definía qué se entendía por investigación en el campo. Ese trabajo se acompañó de extensas entrevistas a distintos grupos de investigación del país, casi a 50, entre los que estaban algunos grupos de investigación de la pedagógica, y fue publicado bajo el título ¿Qué significa investigar en educación? Un trabajo que circula bastante en la distrital, que por esas cosas de las restricciones de las editoriales universitarias, más bien poco acá. En ese trabajo nos dimos a la tarea después de analizar los documentos y lo que nos decían los grupos, que casi siempre era contrario a lo que decían en los documentos, cómo se pensaba la investigación en el campo. Y el antecedente más reciente es una invitación de la Facultad de Educación, de la decana, de Olga, del semestre pasado, para participar en un panel con Guillermo y con Alejandro Álvarez, Guillermo Bustamante y Alejandro Álvarez, para discutir también el campo, y en esa ocasión presenté una reflexión sobre la utilidad social del conocimiento que se produce en el campo, con un enfoque más bien cercano a este que voy a presentar hoy. Bien. No voy a hablarles del campo desde la sabiduría ni desde las apelaciones al saber, o más bien pocas, y casi que tampoco desde la fantasía, en el mejor sentido de Agamben, sino desde el problema mismo del conocimiento y, si se quiere, desde los límites de lo que eso significa. Bien, acerca del campo teórico de la educación. Los artistas, este es un epígrafe de Simone Weil, los artistas y escritores más inclinados a considerar su arte como desarrollo pleno de su persona, son realmente los más sometidos al gusto del público. Los científicos, situados en el mismo nivel, están también ellos esclavizados a la moda, lo cual es aún más poderosa sobre la ciencia que sobre la forma de los sombreros. La opinión colectiva de los especialistas es casi soberana sobre cada uno de ellos. Bien. Leo una primera nota al pie, voy a leer pocas, en la que considero necesario aclarar que no pretendo discutir los presupuestos básicos que apoyan la idea de campo desde conceptualizaciones comprensivas como la de campo intelectual de la educación, ustedes saben, acuñada por Mario Díaz, inspirada en el uso que hace Bernstein del término campo en su análisis sociolingüístico de la educación, o la idea de campo conceptual de la pedagogía, acuñado particularmente por Echeverry y orientado desde la perspectiva filosófica e histórica de Foucault. El concepto de campo en mi escrito es básicamente tributario de la idea de campus de Bourdieu y su referencia a la condición teórica alude al proceso de producción de conocimiento propio de todo ámbito disciplinar desde el cual se investigan diversos aspectos de la realidad natural y social. Entiendo aquí por campo teórico de la educación una parcela del conocimiento que, teniendo por objeto la educación de los seres humanos, construye su corpus conceptual en la hibridación de teorías
distinciones conceptuales, métodos y técnicas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. A esa confluencia, afortunada o no, se le llama pedagogía. Algunos de estos elementos constitutivos del campo se encuentran en permanente diálogo y tensión. Abordaremos en este escrito el asunto de la organización sociocognitiva del campo, apoyándonos en la sociología de la ciencia, en particular en las concepciones de comunidad científica de Kuhn, clásica concepción, campo científico de Bourdieu y arena transepistémica de Karin Nor-Cetina, que como veremos se fundamentan en ideas distintas e incluso antagónicas de los procesos de construcción de conocimiento. La extrapolación de esta discusión, originalmente planteada en el ámbito de las ciencias naturales al ámbito de la educación, nos permitirá, espero, comprender algunas importantes aristas de generación de conocimiento en este último campo mediante el abordaje de los siguientes asuntos. 1. La construcción de un sistema de creencias y la búsqueda de legitimidad del saber producido. 2. El problema de las orientaciones normativas. Para Bustamante, hace 4 semanas acá, cito: si la epistemología es un metadiscurso, al menos eso pretende, sobre la ciencia, es necesario diferenciarlo del metadiscurso social sobre la ciencia, que con seguridad tiene unas particularidades y por qué no podríamos pensar en un campo, otro campo a su alrededor. Fin de la cita. En consideración a esta distinción, este trabajo se enmarca en el segundo campo mencionado, el mismo que Bruno Latour ha dado en llamar humanidades científicas. En suma, una reflexión sistemática de las presiones que se viven en la configuración de un campo particular de conocimiento que tan estrechamente se conecta con las tensiones internas del mismo hasta el punto de afectar incluso su propia gramática. ¿Hay agua para el lector de esta ocasión? Les agradezco. 1. La construcción de un sistema de creencias y la búsqueda de legitimidad del saber producido. Gracias, John. Valores, conceptos, tradiciones, expectativas, todo lo que conforma un sistema de creencias se encuentra presente en las teorías. Aquí se mixturan elementos descriptivos con elementos normativos, por lo que las referencias a la validez y legitimidad del conocimiento dependen en buena medida de los intereses que despliegan en sus ámbitos profesionales quienes hacen investigación. Quizá por ello Thomas Kuhn señaló en su momento, cito: muchas de mis generalizaciones se refieren a la sociología o a la psicología social de los científicos. Sin embargo, algunas cuantas de mis conclusiones corresponden tradicionalmente a la lógica o a la epistemología. Fin de cita. El campo teórico de la educación, desde una perspectiva comprensiva, considera el diálogo como elemento constitutivo en la producción de conocimiento. Aquí juega un papel relevante la retórica, en tanto capacidad de persuasión que despliegan los investigadores en la escritura y presentación de los resultados de sus estudios. ¿Qué tanto un teórico de la educación logra posicionar sus objetos y temas ante sus pares académicos o ante públicos más amplios? Depende en buena medida de la calidad de sus argumentos y la veracidad de sus relatos, esto es, de la capacidad persuasiva desplegada en sus producciones. A este respecto, Noguera destaca la relevancia otorgada por Foucault a la divulgación. Bueno, eso la semana pasada, ¿no? Decía Noguera hace 8 días. El momento del informe público del rumbo de la pesquisa es a su vez parte de la propia investigación.
El momento de la presentación pública, pero particularmente la preparación de los cursos y de cada una de las clases, es un periodo de organización conceptual, de recomposición, de articulación, de establecimiento de relaciones, pero también de producción de conceptos, de nociones, que a la vez que sirven para explicar al auditorio, ofrecen al propio profesor investigador la posibilidad de apreciar nuevas articulaciones que la lectura anterior no había logrado mostrar. Fin de cita. Podríamos agregar que la escritura de un artículo o la preparación y corrección de un libro en el que se compendian o condensan los aspectos más importantes de un estudio configuran igualmente el conocimiento generado y puesto en consideración a su público lector. Para Kuhn, cito, la observación y la experiencia pueden y deben limitar drásticamente la gama de las creencias científicas admisibles, o de lo contrario no habría ciencia. Pero por sí solas no pueden determinar un cuerpo particular de tales creencias. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de incidentes personales e históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica dada en un momento determinado. Fin de la cita. Sin embargo, posicionar un punto de vista en una discusión académica en un momento determinado no significa per se la legitimación del contenido de lo que se enuncia. No se trata de algo que los pares, o bien por cercanía conceptual, o bien por simpatía personal, están dispuestos a otorgarse unos a otros, sino más bien algo que se alcanza de manera temporal en una lucha permanente entre aliados y contradictores, tal y como lo considera Bourdieu a propósito de la configuración del campo científico. En palabras de Bourdieu, las reivindicaciones de legitimidad obtienen su legitimidad de la fuerza relativa de los grupos cuyos intereses expresan. En la medida en que la definición misma de criterios de juicio y de principios de jerarquización refleja la posición en una lucha, nadie es un buen juez, porque no hay juez que no sea juez y parte. Decir que el campo es un lugar de luchas no es solo romper con la imagen pacífica de la comunidad científica, como la ha descrito la geografía científica, es decir, con la idea de una suerte de reino de los fines, que no conocería otras leyes que las de la competencia pura y perfecta de las ideas, infaliblemente diferenciadas por la fuerza intrínseca de la idea verdadera. Es también recordar que el funcionamiento mismo del campo científico produce y supone una forma específica de intereses. Las prácticas científicas no aparecen como desinteresadas, más que por referencia a intereses diferentes producidos y exigidos por otros campos. Fin de esa larga cita. Esta visión problematiza la idea de la autonomía disciplinar, no solo por la apelación a la implicación conceptual de las distintas áreas del conocimiento, sino principalmente porque se muestra la imposibilidad de separar el objeto de investigación de los intereses del investigador en el campo social en el que se despliegan a la vez intereses teóricos y políticos relacionados con el poder para dominar el campo. El concepto de campo resulta valioso para comprender el juego de relaciones, intereses, expectativas y necesidades de dominio y reconocimiento que movilizan sus actores en él. Para el caso, actores doctos, investigadores en educación, cientistas sociales, y agentes calificados, gestores y administradores de la investigación, promotores de agencias de financiación y directivos y empresarios de la industria editorial, por ejemplo, que se entiende influyen directa o indirectamente en la configuración del campo de conocimientos y en el impacto social de sus producciones. De igual modo, la posición que se tiene en el campo en un momento determinado expresa el capital científico que realmente se posee, la capacidad de influir sobre las formas de producción y circulación de conocimiento,
así como los distintos tipos de beneficios que un investigador puede obtener de su posición. El campo se tensiona y dinamiza, dado que los dominadores despliegan estrategias de conservación de su posición en él, mientras que los dominados despliegan estrategias de subversión del poder simbólico de los dominadores. Para Nor-Cetina, en el lugar de la relación teoría-práctica, encontramos la maraña cognición-acción, a la cual ya no se le puede aplicar adecuadamente la idea preconcebida de qué es una teoría. Dice ella, según los propios científicos, en la investigación las teorías son más afines a políticas que a credos. Esas políticas combinan la interpretación con un cálculo estratégico y táctico y son sostenidas por proyecciones metodológicas del cómo hacer. Igual que la preocupación de hacer que las cosas funcionen, las políticas están necesariamente atadas a una estructura de interés. La teoría pura, entonces, puede ser calificada de una ilusión que las ciencias han conservado de la filosofía, de un tipo de filosofía. Fin de la cita. Cuando nos referimos al mundo de la educación nos estamos refiriendo también a un ámbito de definición de política pública por parte del Estado y de organismos supraestatales que condicionan dichas políticas. Estamos igualmente ante una importante área de negocios para distintos agentes económicos. En ambos casos, la idea de producción de conocimientos está o bien subordinada o bien es resistente a la funcionalidad del sistema político, económico. Es necesario reconocer que en el campo teórico de la educación, buena parte de la definición de temas y objetos de investigación suele articularse desde fuera del radio de acción de los investigadores, especialmente debido al carácter público de la mayor parte de los asuntos a ser indagados. Esto es lo que Bourdieu denomina presiones externas, que si bien en principio no configuran toda la gramática de las disciplinas, para el caso prescriben nada más y nada menos buena parte de los asuntos sobre los cuales ésta debe discurrir. Y sin embargo, impera una lógica competitiva en la disputa por ocupar lugares privilegiados en las distintas coyunturas sociales. Esto es justamente lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas en la definición y posicionamiento de asuntos tales como la educación sexual, la educación para el trabajo, la educación en derechos humanos, la formación ciudadana, la educación con perspectiva de género, etcétera, 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 mediante los cuales se plantean exigencias específicas por parte de grupos sociales e históricamente excluidos, pero también y sobre todo condicionamientos externos, presión de agencias internacionales, imposición de organismos multilaterales, modas teóricas, entre otros. Así, en el ámbito propiamente académico, los intereses teóricos y extrateóricos, profesionales, institucionales, etcétera, se encuentran mixturados. De este modo, las decisiones en torno a qué se investiga y qué no se asocian íntimamente, aunque no de manera exclusiva, con aquello que tales agencias consideran en un momento determinado objeto de financiación, Colciencias mediante. Esto influye no solo en la organización formal del campo, sino también y especialmente en la forma como se genera conocimiento y en el tipo de conocimiento que se genera. La perspectiva de Nor-Cetina de arenas transepistémicas de investigación quizás nos ofrece algunas pistas para comprender la manera como en la investigación se establecen relaciones entre distintos tipos de recursos de orden social y cognitivos que moldean los procesos de construcción teórica. La invitación aquí es poner el foco de atención en el participante, en el investigador en acción. Cómo opera, con quién se comunica, a qué redes de información se conecta, cómo logra financiar sus iniciativas, dónde publica los resultados de su trabajo y cómo se caracteriza el contexto
en el que se desarrollan sus estudios. De esta manera, en la práctica investigativa misma resulta difícil desligar decisiones de carácter cognitivo, tomadas por quienes supuestamente se encuentran dentro de la especialidad, y decisiones de carácter social, promovidas por quienes se supone están fuera de la misma. El concepto mismo de campo teórico puede sustentarse en una especie de eclecticismo de enfoque que concilia algunos de los elementos de las perspectivas por lo menos antes enunciadas. Voy a obviar un cuadro en el que trato de hacer una articulación de los tres enfoques, me daría más o menos media hora explicarlo, y voy a continuar prácticamente con esta última postura. Vale señalar que la legitimidad de los conocimientos se encuentra en estrecha relación con la validación social que se hace de los mismos. Y esto no solo como parte de un proceso racional de construcción de consensos, sino también en consideración de otros elementos no racionales que entran en juego. Norcetina, al referirse a la comunidad de validadores, incluye los criterios económicos de prestigio definidos por los gestores de los medios en los que se publican y circulan los resultados de los estudios, revistas, editoriales, comercializadoras de Internet, buscadores y motores de búsquedas virtuales, entre otros. Aquí operan intereses tan diversos como los que provienen de quién promueve la investigación, qué ponen de moda investigar, quiénes se quieren asociar con quiénes, contra quién se está compitiendo y en qué condiciones se compite. Dice Norcetina, que determinado conocimiento presentado sea juzgado verosímil o inverosímil, interesante o increíble o sin sentido, puede depender de quién propuso el resultado, de dónde se hizo el trabajo y de cómo se logró. Los teóricos hablan de los motivos y los intereses que presumiblemente dieron origen al hallazgo, de los recursos materiales de que disponía quien hizo la investigación y de quién está detrás de los resultados. Virtualmente identifican los resultados con las circunstancias de su generación. Fin de cita. Productores y evaluadores son casi siempre miembros de la misma comunidad, arena o campo. Comparten un acervo común de conocimientos, procedimientos, estándares de evaluación e incluso modos de hacer juicios académicos y morales sobre los productores e incluso sobre los productos. A veces los validadores son clientes que potencialmente necesitan de un conocimiento para promover sus propios estudios. Otras veces los validadores son los potenciales competidores y antagonistas en la lucha por el crédito. De este modo, los consensos, si los hubiere, se construyen con base en criterios sociales y no solo, y quizás menos, con base en criterios cognitivos. Así, el proceso de hibridación apenas enunciado, para referirnos a la configuración del campo teórico de la educación, no es solo el de la articulación de conocimientos de distintas disciplinas, como se mencionaba al comienzo, y sus enfoques teóricos, que sería la dimensión cognitiva, también es el de diversos intereses, creencias y valores de quienes se relacionan directa o indirectamente con la generación de un conocimiento en el campo, dimensión social. En suma, se trata de un proceso de hibridación de saberes e intereses de diversa índole, internos y externos, de presiones y tensiones. 2. El problema de las orientaciones normativas. Si asumimos que la formación es a la vez el fundamento y el telos del campo teórico de la educación, con lo cual quizás la mayoría esté en desacuerdo, tanto en las alusiones a la sociedad y a la época en la que se vive en un momento determinado como en relación con la lectura del pasado y la proyección de la sociedad a la que se aspira, estamos expresando la proclama de un horizonte normativo para la acción. Las construcciones teóricas en torno a preguntas tales como ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿qué es lo que vale la pena aprender?, difícilmente pueden sustraerse de preguntas tales como ¿qué corresponde enseñar y por qué?, ¿cómo se debe enseñar?,
¿Qué sentido subyace o se atribuye a las diversas experiencias educativas? Aquí se oscila de manera pendular del contexto de descripción al contexto de justificación, en una confluencia de trayectorias comprensivas, explicativas, argumentativas y normativas. El campo teórico de la educación es un conjunto de conocimientos teóricos expandibles, enseñables, impugnables y modificables, construidos mediante procedimientos empíricos, textuales y testimoniales, pero también con los materiales del deseo y la imaginación y en apelación a elementos de carácter normativo prescriptivo. Se asume, por tanto, que todo proceso de investigación es a su vez un proceso de invención, de creación, que trasluce compromisos y sesgos de quien mira, describe, interpreta, reconstruye, construye, teoriza. El viejo Kuhn atribuía un carácter normativo inherente a la ciencia. De este modo, los problemas que ocupan a los hombres de ciencia requieren para su solución del manejo de instrumentos, métodos, conceptos, pero también de valores conocidos y asumidos en consenso por los miembros que hacen parte de la comunidad. Los exponentes de teorías a menudo pertenecen a distintas comunidades científicas y por lo tanto hablan idiomas distintos, esto es, en las palabras de ese Kuhn, lenguajes que expresan diferentes compromisos cognitivos adecuados a mundos diferentes. Fin de la cita. Las producciones científicas realizadas por una pretendida o supuesta comunidad de investigación, es decir, los papers, los artículos, los libros, entre otros, expresan enunciados que tienen un significado especial para dichas comunidades. Este lenguaje compartido y restringido hace posible la comprensión, explicación y evaluación y prescripción de acciones y de competencias científicas. Por esta razón, la adquisición y uso del lenguaje de la ciencia solo puede aprenderse en comunidad. Dicho lenguaje, se supone, habilita al investigador para conocer las generalizaciones descriptivas y normativas avaladas en sus grupos de referencia y sirve como guía de su accionar. En síntesis, el lenguaje académico, científico de un campo específico de conocimiento define y prescribe, o al menos intenta hacerlo, las competencias y actuaciones de los investigadores en dicho campo. Aunque consideremos que existen orientaciones normativas en el campo teórico de la educación, no tenemos motivos para pensar lo contrario. Estas no operan como lo hacen los campos paradigmáticos de las ciencias naturales, como lo decía Kuhn, en las que las disciplinas asumen un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En el campo teórico de la educación, es difícil reconocer la supremacía de una corriente teórica sobre otras, o de una forma de hacer investigación sobre otras. Puede decirse que las condiciones y ordenamientos sociales son los que en buena medida definen en distintos momentos qué se investiga, desde dónde y por qué. En términos generales, qué concepción epocal de sociedad y de sujeto articula los desarrollos teóricos en el campo. Y en un nivel más contextual, ¿a qué tipo de políticas públicas en educación hacen resonancia o se oponen? Y esto es más consonante con las posiciones defendidas por Norstetina y por el mismo Bourdieu que con la idea de comunidad ideal de investigación propuesta por Kuhn. Para Norstetina, la idea de comunidad científica de Kuhn no solo recaba en orientaciones normativas, sino que la teoría misma en su conjunto es normativa. Esto es, se define en términos del deber ser de la ciencia y no en los de la manera como operan los científicos cuando construyen conocimiento, cuando creen que lo hacen. Redactan y divulgan sus teorías y obtienen reconocimiento de sus pares. Para esta socióloga de las ciencias, la forma más adecuada entonces de referirse a los procesos de construcción de conocimiento es mediante la realización de estudios empíricos en los lugares mismos en los que los científicos llevan a cabo su trabajo y no en la mente de un clasificador externo. De este modo, podemos en principio dar cuenta de cómo es la ciencia y de cómo operan sus constructores y dejar de lado el asunto de cómo debería ser.
Aquello que queda excluido del concepto de comunidad científica, a lo Kuhn, es realmente todo lo que importa, esto es, el contexto en el que el investigador construye teoría y la relación entre elementos sociales y cognitivos que conforman ese contexto. Todo lo que estaría reunido en la idea de arenas transepistémicas, dice Norsetina. Y a continuación señala, nos confrontamos con arenas de acción que son transepistémicas. Ellas involucran una mezcla de personas y argumentos que no se dividen naturalmente en una categoría de relaciones pertenecientes a la ciencia o la especialidad y una categoría de otros asuntos. Si fuéramos a dividir una tal arena de acción en términos de estas categorías, nos encontraríamos en dificultades para justificar nuestra demarcación. Fin de la cita. El campo teórico de la educación no sería una excepción. Aquí resultan relevantes los compromisos contextuales de los participantes, esto es, todo aquello que termina afectando las decisiones del investigador acerca de qué investigar e incluso de qué modos hacerlo. Dice Norsetina, la perspectiva por la que aquí se propugna insiste en que especifiquemos los fenómenos sociales en un nivel micro y derivemos los conceptos de la estructura social del análisis de una multitud de microeventos. Fin de cita. Microeventos en los que se involucran intereses, argumentos, exigencias cognitivas y presiones sociales provenientes de distintos tipos de agentes no teóricos. Se puede decir en síntesis que Kuhn privilegia las relaciones de cooperación en momentos de conflicto, especialmente en la descripción de los periodos de ciencia normal, y que Norsetina prefiere ver los procesos de construcción de conocimiento bajo el signo del conflicto con momentos de cooperación estratégica. Así, mientras Kuhn apuesta por una comunicación orientada hacia el entendimiento, cooperación, dinámica, incluyente, Norsetina solo ve en la comunicación como un medio para sostener relaciones de mutua explotación de recursos, en suma, como instrumentación, como razón estratégica. El rechazo de la perspectiva normativa de Kuhn por parte de Norsetina encuentra en este punto correspondencia con el pensamiento de Bourdieu, para quien el mercado de bienes científicos tiene sus leyes que no tienen nada que ver con la moral y con el riesgo de hacer entrar en la ciencia de la ciencia, bajo diversos nombres eruditos, aquello que los agentes llaman a veces los valores o las tradiciones de la comunidad científica. Hay que saber reconocer como tales las estrategias que en los universos en los cuales se tiene interés en el desinterés, tienden a disimular las estrategias, dice Bourdieu. Estrategias que no describen precisamente un acatamiento puro y desinteresado de reglas que acaso consensualmente se construyan e individualmente se cumplan. La manera como operan los grupos de investigación es mucho más mundana de lo que Kuhn creía, pero a la vez moralmente más compleja e interesada. La idea misma de neutralidad de la ciencia, de las ciencias, está orientada desde una perspectiva puramente cognitiva, no solo porque se cree que es posible la suspensión temporal de los elementos sociales que influyen en la construcción de la teoría, sino también porque se presupone que la gente de ciencia despliegan sus acciones en una especie de moral de buenas intenciones y rectitud sin límites. En palabras de Bourdieu, la idea de una ciencia neutra es una ficción, y es una ficción interesada, que permite considerar científica una forma neutralizada y eufemística, y por lo tanto particularmente eficaz, simbólicamente, porque es particularmente desconocible, de la representación dominante del mundo social. Fin de cita. ¿No habría algo así como valores comunitarios que articulen la actividad de los teóricos? Hasta ahora no parece haber buenas razones para pensar que en el campo de la educación las cosas son muy distintas. No existe propiamente una comunidad de investigadores o de productores de conocimiento. Existen grupos de investigación con intereses teóricos y extrateóricos específicos, algunos de los cuales trabajan en temas tan disímiles que sus colegas más distantes no son considerados sus competidores.
a no ser de manera puramente potencial, es decir, en el plano institucional, por ejemplo, en la negociación de recursos para el desarrollo de los proyectos en los que inscriben sus iniciativas. La relación entre los grupos que estudian temas y problemas comunes es mucho más compleja. Lo que entendemos por pares académicos, o si se quiere, grupos de validación, se define en términos de una tensión permanente entre elementos de carácter cognitivo y elementos de naturaleza social en los mismos investigadores por el dominio o supremacía del área o subárea, pues en las que están inscritos, por supuesto. La definición del concepto de campo científico de Bourdieu nos puede resultar aquí valiosa para entender las características de estas disputas. Dice Bourdieu: la estructura del campo científico se define en cada momento por el estado de las relaciones de fuerza entre los protagonistas de la lucha, agentes o instituciones, es decir, por la estructura de la distribución del capital específico, resultado de las luchas anteriores que se encuentran objetivadas en las instituciones y las disposiciones y que dirige las estrategias y las posibilidades objetivas de los diferentes agentes o instituciones en las luchas presentes. Fin de la cita. Bueno, una nota que es importante leer. Esto ocurre, según Bourdieu, en todos los campos del saber, incluyendo, por supuesto, el de las ciencias naturales. El universo puro de la ciencia más pura es un campo social como otro, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, intereses y ganancias, pero donde todas estas invariancias revisten formas específicas. El campo aquí es el locus, el contexto, el laboratorio para quienes hacen ciencias naturales, el aula, la institución, la oficina, el estudio, los auditorios, o donde quiera que trabaje el investigador en educación. No solo el lugar físico o el centro de relaciones sociales, sino también y principalmente el espacio simbólico donde construye y ocupa un lugar a fuerza de articulación, circulación, distribución, defensa y consolidación de posturas teóricas, pero también a fuerza de críticas a las teorías, concepciones o posturas rivales. El campo, agrega Bourdieu, es el lugar, es decir, el espacio de juego de una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o si se prefiere, el monopolio de la competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente, es decir, de manera autorizada y con autoridad en materia de ciencia. Fin de cita, que para nuestro caso sería en materia de educación, o en alguna de sus parcelas o subcampos: historia de la educación, concepciones pedagógicas, teoría de la enseñanza o didáctica, currículo, educación y práctica social, formación ético-política, también según la taxonomía que se construya o se elija, pero también se esté dispuesto a defender y sostener. El campo teórico, como tal, presupone entonces una lucha política en la cual se involucran métodos, posiciones teóricas, elecciones conceptuales y técnicas. En suma, se trata de una estrategia política de ubicación al menos objetivamente orientada hacia la maximización del beneficio propiamente científico, es decir, al reconocimiento susceptible de ser obtenido de los pares competidores. Así, la posición que ocupan los investigadores, los teóricos del campo, en la educación se definiría a partir de un circuito de relaciones del siguiente tipo: posición en el campo, igual, capital teórico que posee un investigador en determinado momento, igual, poder en términos de influencia en el campo de producción y circulación de conocimiento o influencia. Beneficios, igual, beneficios obtenidos, dinero, reputación, prestigio, autoridad, competencia, etcétera, igual recomposición en el campo. Y reposicionamiento, por supuesto. A propósito de esta relación entre ciencia y política,
Aquí implícita, Bruno Latour señala: tengo la clara conciencia de que si los investigadores, los científicos, los modernizadores, o como algunos lo suelen llamar, los hombres de progreso, se sienten hoy tan desdichados, ello se debe a que ven claramente lo que han perdido, pero todavía no perciben cómo podrían recobrar en medio de este caos el sentimiento de seguridad, de certeza, de clausura que les daba la antigua distinción entre lo racional y lo irracional, entre lo científico y lo político. Estarían muy complacidos si pudieran volver a la estricta demarcación, es el término clásico en filosofía de las ciencias, entre lo que posee la autoridad de los hechos indiscutibles y lo que no es más que opinión, rumor, agitación, ideología, juegos de poder o simplemente palabrería. Comprendo la desazón que los aqueja, señala Latour. Mientras durante 3 siglos se esperaba encontrar en la ciencia el medio más seguro para sustraerse de la violencia, al menos desde la perspectiva de los más optimistas, entre los que podríamos contar el nostálgico Latour, dando al ejercicio de la vida pública un fundamento sólido, hoy nos vemos nuevamente obligados a mezclar las ciencias y la política. Fin de la cita. Y no podemos dejar de preguntarnos, ¿acaso hubo momentos en que estuvieron separadas? Las relaciones entre los investigadores y teóricos más prestigiosos con los menos prestigiosos se encuentran en permanente tensión. Así, mientras los dominantes o los dominadores movilizan estrategias de conservación de su posición en el campo, en las instituciones y con quienes interactúan, los dominados despliegan estrategias de subversión de dichas posiciones a fin de garantizarse un lugar. No siempre se trata de una lucha abierta y sin cuartel. Al contrario, las más de las veces estas estrategias se despliegan sutilmente, incluso con la anuencia de la contraparte implicada. En algunos casos pueden valorarse las jerarquías y producirse una especie de subordinación voluntaria, y en otros promoverse la movilidad de los investigadores nobles y reconocerse su capacidad innovadora. ¿Por qué no? Esto antes que resolver o aliviar las tensiones las canaliza hacia otras disputas. Por ejemplo, entre quienes investigan los mismos temas pero desde diferente enfoque o concepción teórica o ideológica. Podemos ilustrar esta idea con algunos ejemplos. No es lo mismo abordar el estudio de la construcción del discurso en educación desde una perspectiva neorracionalista de corte, por ejemplo, habermasiana, que desde una postura crítica de la cultura y de los límites del lenguaje de corte rickeriana. Las diferencias en la construcción del objeto también se hacen evidentes en el ámbito de la educación no formal, cuando se opta, por ejemplo, por orientar procesos educativos por fuera de la escuela desde el enfoque de la instrucción e inserción laboral, o cuando esto mismo es hecho desde el marco de la educación popular. Podríamos convenir a esta altura en que no existe algo así como valores comunitarios que orienten indefectiblemente el quehacer de los investigadores en el campo teórico de la educación, algo medianamente parecido a lo que Kuhn en su momento llamó comunidad científica. En tanto, ni los procesos de investigación en el campo, ni las experiencias de aprendizaje de los investigadores en sus vidas cotidianas depende de algún tipo de identificación grupal rígida. Sin embargo, el trabajo de investigación en el campo moldea formas de proceder, crea hábitos e incluso puede configurar formas de vida. Quizá la referencia a la comunidad solo alcance para pensar en una especie de vinculación profesional del investigador. Es claro que no la única y quizás tampoco la más importante, pero en todo caso no se trataría de algo trivial. Considero que puede resultar igualmente problemático subvalorar elementos abstractos de carácter normativo en la definición del tipo de trabajo de los teóricos del campo. En una de las disciplinas de las ciencias naturales, describir o explicar la conformación de una molécula o la manera como se produce una reacción química puede significar un importante aporte al conocimiento de las ciencias naturales. Construir modelos teóricos y desde los cuales soportar dichas descripciones o explicaciones es quizás un aporte mayor.
desde la sociología de la ciencia o las humanidades científicas, como las llamó Latour, como se prefiera, ambos procesos están mediados por intereses cognitivos y sociales de quienes hacen investigación. Aunque esta conjunción es igualmente innegable para el área de la educación, para el campo de la educación, hay una peculiaridad que vale la pena destacar. Las descripciones, explicaciones, reconstrucciones o interpretaciones discurren aquí en distintos tiempos. En el pasado, a través del cual se reconstruye y reinterpreta la idea del legado cultural y los criterios de demarcación de aquello que se considera enseñable, por ejemplo, el canon. En el presente, en el que se construyen, problematizan y circulan conocimientos, saberes epocales que dan significado a la experiencia cotidiana de la educación, y en el futuro, de cara al cual disputan terreno diversas apuestas y proyecciones sobre lo que convendría saber y que suele expresarse en la idea de horizonte de sentido de la experiencia formativa. Los tres tiempos parecen estar siendo permanentemente recorridos por una constelación normativa. Implican valoraciones, portan valoraciones, proyectan valoraciones. El campo teórico de la educación discurre éticamente, y tal vez esta sea una de sus características constitutivas para algunos investigadores y su principal lastre para otros. Coda, no con J, coda. Cada vez es más común oír decir, entre algunos colegas del campo, que los investigadores viven agobiantes presiones externas que amenazan con moldear y distorsionar la forma como construyen conocimiento o como podrían aportar a la generación de pensamiento nuevo, distinto. Abundan ejemplos para ilustrar esto. Entre muchos otros, el límite de páginas y el tipo de formato que imponen las revistas indexadas y que se supone coarta la creatividad y la capacidad de expresión de los investigadores. Ello ilustraría la incidencia de intereses, requerimientos y exigencias externas en la configuración del lenguaje de las disciplinas. Sin embargo, y en relación con este ejemplo puntual, no pocos considerarían que se trata de una demanda anodina y que pese a las quejas es necesario aceptar. Así se han ido configurando dos tipos de actores en el escenario de la producción teórica. De un lado, burócratas, políticos, gestores, industriales, una especie de plaga neoliberal, inmediatista, manipuladora y cultora de la ganancia por encima de cualquier criterio teórico. Y del otro, los investigadores, gente paciente, perseverante, noble, desinteresada, cultores del conocimiento por el conocimiento mismo, en cualquier caso con ingresos muy inferiores a los del primer grupo. Esta lógica dual de actores sociales que despliegan sus intereses cruzados en el mundo de las disciplinas teóricas y la academia no ayuda de ningún modo a la comprensión de la imbricación de tensiones y presiones por varias razones, entre ellas, una, muchas veces, si no la mayoría, quienes representan el primer grupo suelen pertenecer al segundo o han hecho parte de él, es decir, suelen ser investigadores que temporalmente no están ejerciendo como tales, que se encuentran, como se dice en nuestro medio, en comisión administrativa. Dos, al fin y al cabo los investigadores aceptan a regañadientes o de manera complaciente las condiciones de trabajo impuestas por el orden institucional. Tres, a pesar de que unos y otros se quejan permanentemente de la racionalidad con la que operan los representantes del otro grupo, arbitrariedad, imprudencia, cooperan de una forma u otra y especialmente lo hacen en la administración de los beneficios de su actividad, más allá del rol protagónico o residual que cada quien ocupe. De este modo, el criterio que orienta la actividad económica empresarial es el mismo que mide la actividad científica académica, esto es, la productividad. Producción de patentes, desarrollos tecnológicos, aplicación práctica del saber, conocimiento para la toma de decisiones, pero también número de papers en publicaciones indexadas, presencia en los índices de citación, puntos para factor salarial, etcétera, etcétera. Así, algunas prestigiosas revistas dirigidas, escritas y arbitradas por prestigiosos investigadores suelen solicitarle a sus potenciales autores y clientes
que un requisito para publicar allí es citar artículos ya antes publicados en dichas revistas, artificio con el cual aumentan el número de citaciones y el prestigio de todos los que intervienen en el proceso. El prestigio entonces se convierte en un producto, solo que en este caso los dueños y administradores de estas fábricas de prestigio no son los fríos y crueles burócratas de las agencias estatales o de las universidades o centros de investigación, no. Son los investigadores que operan con los mismos criterios de productividad de aquellos de quienes permanentemente se quejan, nos quejamos. Algunos podrían preguntarse entonces, ¿qué es presión y qué es tensión en estas formas de configuración del conocimiento en el campo? ¿La presión se interiorizó acaso de tal manera que se convirtió en tensión? Desde mi perspectiva, a estas alturas de la discusión resulta inoficioso contestar estas preguntas, ocuparse de ellas. Por supuesto que la autonomía de las disciplinas está en cuestión, y no por la injerencia de los desarrollos metodológicos o conceptuales de un campo de saber en otro, pues como se sabe muchas veces este tipo de dinámica le aporta un enorme valor heurístico al campo afectado, sino por una especie de hibridación de intereses de un ámbito de la vida en otros, sino ¿cómo se explica que hayamos aprendido y normalizado en el lenguaje de todos los días, que el conocimiento es algo que se produce y reproduce? Apelar a las condiciones sociales actuales, a las presiones y tensiones del mundo de la vida, especialmente de índole económico, puede tranquilizar nuestros conmocionados espíritus y nos permite fijar allí las amenazas a la gramática pura de nuestro campo. Se trata al fin y al cabo de una serie de intangibles que nadie puede controlar. Ese es un camino, y aunque no podríamos definir a priori todas las rutas, salidas, o para decirlo de manera menos moderna, líneas de fuga de esta usurpación que se nos impone y que por lo visto también autoagenciamos, insistir en una crítica al campo teórico de la educación, sostener el esfuerzo de pensar sus límites y alcances, es algo que si bien no atañe a todos los que se dedican a eso que Adorno llamó la profesión de enseñar, al menos sí a quienes consideran, o mejor sería decir, consideramos que la educación es un campo teórico en el que no solo se produce conocimiento, sino también en el que se configuran y despliegan saberes, pero sobre todo en el que se sitúa y dispone el pensamiento de manera exigida. Es todo, gracias.